Hola, buenos días. Este es el resumen del tema de electrocardiografía, que es la primera clase del curso de instrumentación 2. Es importante tratar este tema primero porque la electrocardiografía tiene muchos elementos en común con las otras técnicas de electrofisiología, como la electromiografía, la electroencefalografía, la electroneurografía. Entonces, comparte los mismos principios con estas técnicas y por lo tanto, al conocerla, tenemos un poco digamos, de conocimiento general de los módulos que componen cada uno de estos dispositivos. Además de eso, es una técnica bastante utilizada en diferentes partes del hospital. Uno puede ver equipos con medición de electrocardiografía en urgencias, en cuidados intensivos, en hospitalización, eh, inclusive hasta en la sección de consulta externa, en cualquier parte. No solamente se ve el uso de técnicas de electrocardiografía en el hospital, sino que en la vida cotidiana muchos de los elementos que se pueden utilizar como wearables, como Internet de las Cosas, sensores utilizados, eh, sincronizados con el celular y eso, muchos de ellos tienen forma de medir, aunque sea de una manera básica, a las señales electrocardiográficas, al menos para medir frecuencia cardíaca. La otra cuestión es que la electrocardiografía nos ayuda a conocer el funcionamiento eléctrico del corazón y el corazón es uno de los órganos más importantes. No es necesariamente más importante porque realmente hay muchos muy importantes, pero es uno de los que es absolutamente esencial. Además de esto, no solamente tenemos electrocardiografía en los electrocardiógrafos, sino que lo tenemos en monitores, tenemos en desfibriladores y en muchos otros equipos que incorporan esta medición. Vamos a abordar el tema desde varios ángulos. Pues para nosotros tal vez los más importantes son estos dos como ingeniero y desde el punto de vista del equipo, pero es absolutamente necesario conocer los diferentes puntos de vista que contribuyen al conocimiento sobre la electrocardiografía. Por un lado, entonces, tenemos el punto de vista del paciente, el ángulo del paciente. ¿Qué ocurre en el paciente? Lo que la electrocardiografía está midiendo es la actividad eléctrica del corazón. Esta actividad eléctrica del corazón empieza en el nodo sinusal y se extiende hacia todo el corazón, atravesando pues, diferentes partes. Eh, Siempre hay un pequeño retraso desde el momento en que se genera la señal hasta el momento en que llegan los ventrículos. Este retraso que se genera en el nodo atrioventricular es el que permite que haya una sincronización entre la compresión, la contracción de las aurículas y de los ventrículos. Las células que generan estas contracciones son células autocontráctiles, eh, llamadas células marcapasos, y ellas pues están, como lo vemos aquí en esta parte de la gráfica, constantemente polarizándose y despolarizándose. Ellas son las que transmiten este impulso eléctrico a las demás células del corazón. Y aquí vemos, por ejemplo, la comparación entre los voltajes de despolarización pues, de las células ventriculares comparadas con las auriculares. Hay una gran diferencia ahí entre los potenciales. Em, pero pues estas son las que mandan la parada, las que mandan el ritmo. La sangre entra por la aurícula derecha, pasa hacia el ventrículo derecho, luego pasa hacia los pulmones, ahí se oxigena, vuelve a entrar por la aurícula izquierda y sale por el ventrículo izquierdo hacia la aorta y hacia el resto del cuerpo. Los ventrículos tienen la característica de que son mucho más potentes que las aurículas y por lo tanto, pues una falla en los ventrículos es más grave que una falla en las aurículas porque fácilmente puede ocasionar desincronizaciones y pues problemas con el flujo de la sangre. Esto es lo que normalmente vemos en un trazado ECG. El ECG se puede ver en pantalla, pero pues generalmente para diagnósticos se imprime en papel milimetrado. Y en ese papel milimetrado vamos a ver las escalas de tiempo y las escalas de amplitud. Entonces, por cada uno de estos cuadritos en la vida real tienen 1 milímetro y estos cuadros más grandes tienen 5 cuadritos de esos, o sea, 5 milímetros. Pero dependiendo de cómo cuadremos la escala, vamos a ver la señal de una manera más ancha o más estrecha, o vamos a verla más amplia en el sentido vertical o más angosta en el sentido vertical,
lo cual nos permitirá ver con mayor detalle algunas cosas. Si queremos tener una visión más general del funcionamiento del corazón, pues podemos hacer una visión amplia, poniendo pocos milímetros por segundo, o si queremos tener una visión en detalle, pues entonces aumentamos el número de milímetros por segundo y así la expandimos. Sabemos que cada una de estas ondas representa un momento de funcionamiento del corazón. Las más importantes aquí serían la P, que es la despolarización auricular, el complejo QRS, que aquí se puede ver la despolarización ventricular, y la repolarización ventricular en la onda T. Aquí nos pasamos de diapositiva. Esta es la diapositiva que queríamos. Tenemos varias derivaciones, tenemos las derivaciones del plano frontal y las del plano axial. En el plano frontal tenemos las bipolares y las monopolares aumentadas. Las derivaciones, ¿qué son? Son proyecciones del vector eléctrico cardíaco. El vector eléctrico cardíaco está cambiando constantemente de dirección y está cambiando de magnitud y está en tres dimensiones. Entonces, las proyecciones en cada uno de los instantes de esas tres dimensiones del vector sobre diferentes ejes, que son los ejes que estamos viendo acá, ¿listo? Es lo que nos va a dar origen a estos valores que estamos viendo acá, que se puede ver en el tiempo sobre el eje X y en Y la proyección sobre ese eje en ese momento. Entonces, al utilizar estas proyecciones, nosotros podríamos reconstruir el vector eléctrico cardíaco en tres dimensiones. Esto que vemos aquí es lo que llamamos el triángulo de Eindhoven, que son las tres posiciones básicas para la medición de las derivaciones monopolares y bipolares, monopolares aumentadas y bipolares. Y aquí tenemos cada una de ellas. Entonces las bipolares 1, 2 y 3. Las monopolares aumentadas ABR, ABL y ABF. Como vemos, el nombre de estas tres monopolares aumentadas tiene que ver con hacia dónde están apuntando, cuál es su polo positivo. Entonces, su polo positivo va a ser el pie para ABF, el brazo derecho para ABR y el brazo izquierdo para ABL. Listo, por aquí terminamos ya esto, volvemos aquí nuevamente. Y ahora el médico, que es lo que va a estar observando en un electrocardiograma. En un electrocardiograma lo que se busca es detectar arritmias. Estos que vemos aquí son realmente ECGs de rata, no de humanos, pero pues son parecidos. Y aquí vemos diferentes tipos de arritmias, ¿vale? La arritmia que de pronto no aparece aquí, pero que es la más común, siempre va a ser pues, la taquicardia, que es algo que todos experimentamos todos los días cuando hacemos ejercicio o nos agitamos, estamos ansiosos. ¿Listo? La otra es la bradicardia. La taquicardia es un ritmo acelerado del corazón, la bradicardia es un ritmo lento del corazón y son cosas que pueden ocurrir con relativa normalidad dependiendo de qué tan relajados o estresados o qué tanto ejercicio estemos haciendo. Pero aparte de eso, hay otras que sí son ya indicadoras de problemas. Por ejemplo, un problema podría ser la fibrilación auricular. La fibrilación auricular implica que hay un desorden en el ritmo del corazón en el sentido de que hay latidos que se dan más rápido que otros. Y además no se observan bien las ondas, la P y la T, ¿vale? Eh, esta ya es una arritmia un poquito más seria. También podemos tener contracciones auriculares prematuras. Estas son relativamente normales, todos los días podemos tener hasta 70 de estas. Es simplemente como cuando sentimos que se nos salta el corazón un poquito porque se adelanta uno de los latidos, entonces el siguiente se queda un poquito más lejos y esa diferencia de ritmo ahí la sentimos de una manera eh, pues, de una manera palpable, pero no necesariamente es grave. Si ocurre muy seguido, entonces sí puede ser grave. La fibrilación ventricular es tal vez pues junto con la asistolia, son las arritmias más graves, en el sentido de que esto implica que hay un desorden completo en la activación de los ventrículos. Y si hay un desorden, una falta de sincronización en la actividad ventricular, el corazón no va a bombear bien la sangre y eso va a evitar que llegue oxígeno a todas las partes del cuerpo. Aquí en este punto es cuando se procede a realizar desfibrilación para poder ayudar a la persona a que recupere su estado normal. Ok, ahora el equipo de electrocardiografía, ya sabemos que la técnica de electrocardiografía puede estar presente
En muchos equipos, los más comunes son los electrocardiógrafos, pero los monitores de signos vitales, todos tienen electrocardiografía, o bueno, la mayoría tienen electrocardiografía, y los desfibriladores también tienen, y hay otros equipos que también tienen. Este es el funcionamiento general de un electrocardiógrafo. Arranca con unos electrodos que están puestos sobre el paciente, pasan por un cable de paciente, pasan por una protección contra altas tensiones, llegan a unos buffers, luego a través de la red de Wilson pues se hace esa, digamos, esa interconexión de las derivaciones, las cuales son seleccionadas luego mediante un multiplexor, son preamplificadas en un amplificador de instrumentación. Esta parte de aquí está aislada, por eso es que vemos estas partecitas de acá, son secciones aisladas del resto del electrocardiógrafo. Siempre el electrocardiógrafo va a tener aislada esta parte que es la esencial de medición en el paciente con esta otra parte que es la parte del control. ¿Listo? Entonces podemos aquí cambiar de pronto el puntero para poder poner Luma. Entonces ya sabemos, una cosa es esta sección que es la que está conectada al paciente y otra cosa es esta sección que es la que está, es la de control del equipo. Ellas están aisladas por estos elementos que vemos acá. Cuando ya llega entonces la señal al otro lado, se le hacen unos filtros y se le hacen distintas técnicas de detección para saber si el electrodo está desconectado, si hay QRS, para calcular la frecuencia. Luego se hace una etapa de amplificación final, eso se digitaliza y pasa pues a la parte principal donde se le hace el procesamiento, para luego ser visualizado o ser registrado. Ahora vamos a ver cada una de estas secciones. Tocaría cambiar aquí de puntero. Aquí entonces entramos a esta parte que es donde se pueden observar la posición de los electrodos. Los electrodos tienen diferente codificación de color dependiendo de si es la norma de la Comisión Internacional Europea o de la AHA, que es la Asociación de Estados Unidos. En realidad podemos utilizar cualquiera de los dos, muchos equipos van a venir con la codificación de la AHA o algunos van a traer de alguna manera las dos codificaciones. Esta es la posición de los electrodos normalmente. Cuando nos toman electrocardiografía con electrocardiógrafo, generalmente se ponen los electrodos en las extremidades, pero para cuando es monitoreo o es una prueba de estrés u otras técnicas, se ponen aquí sobre el tórax. Esta es la posición de las derivaciones precordiales. Estas derivaciones precordiales funcionan en un plano distinto a las de acá. Este es un plano frontal, este es un plano transversal y eso es lo que nos ayuda a tener una mejor visión del funcionamiento de los ventrículos. Recordemos que el corazón está un poquito inclinado hacia acá, entonces por eso es que hay más electrodos en esta parte, porque nos dejan ver mejor esa sección. Listo. Hay diferentes formas de poner los electrodos, pero realmente la que utilizamos normalmente se llama la Mason-Leica. Hay 10 electrodos y los 10 electrodos nos permiten ver 12 derivaciones. Otras configuraciones, por ejemplo esta, Fran, es una configuración digamos más tridimensional, se usa para investigación. Y esta Easy, que también se utiliza en muchos monitores comerciales, que nos permite ver con muchos menos electrodos, nos permite ver igual las 12 derivaciones, pero a partir de unos cálculos matemáticos que igual son aproximaciones. Los electrodos lo que hacen es, generalmente los electrodos de electrocardiografía son de plata, cloruro de plata. Se utiliza una gel para ayudar a la conducción. Estos electrodos lo que hacen es convertir los impulsos eléctricos al interior del cuerpo humano, que son corrientes iónicas, en corrientes eléctricas. Y eso se hace a través de una reacción de óxido-reducción que ocurre en las capas del electrodo. El electrodo tiene un funcionamiento similar a un circuito RC y por lo tanto cambia, digamos, su comportamiento cuando la frecuencia cambia. Eso es importante a la hora de tener en cuenta para el diseño del equipo. Hay diferentes maneras de conectar los electrodos a los latiguillos. Algunos latiguillos tienen esta conexión de botón, otros esto que es como una especie de pinza y otros esta que es como una bananita. Estos son los más comunes para electrocardiógrafo, estos para monitores de signos vitales y estos se utilizan en monitores de signos vitales o también en las pruebas de esfuerzo.
Generalmente para electrocardiógrafos se utilizan electrodos reutilizables, como estos de succión y estos de pinza, y para el monitoreo y para pruebas de esfuerzo o holter se utilizan estos que son autoadhesivos. Subimos y vamos al cable de paciente. El cable de paciente entonces puede tener diferentes canales, 3 canales, 5 canales, 10 canales, dependiendo de eso, pues el número de latiguillos y el número de electrodos que tendremos, y eso hará que podamos ver más derivaciones. Con este solamente podríamos ver las 3 derivaciones iniciales, con este podríamos ver las 6 derivaciones bipolares y monopolares aumentadas, y con este ya podríamos ver las 12 derivaciones. Pues cada una de las conexiones que estábamos viendo anteriormente están acá. En los electrocardiógrafos, generalmente el cable y los electrodos van unidos, es una sola pieza. Pero en los monitores, como hay más posibilidad de que se dañen los latiguillos, porque el paciente puede moverse más o pueden haber más problemas porque están conectados todo el tiempo, entonces el cable troncal se separa de los latiguillos, de manera que se pueden cambiar los latiguillos si se dañan sin cambiar el cable troncal. Eh, el equipo tiene que tener un circuito de protección contra altas tensiones. ¿Por qué? Porque cuando el monitor de signos vitales, por ejemplo, o cuando un electrocardiografo están conectados al paciente, puede ocurrir que toque realizar en caso de emergencia una desfibrilación. Si se realiza una desfibrilación, la desfibrilación pues implica unas descargas de altos voltajes y altas corrientes. Entonces lo que se hace es poner una serie de circuitos, que hay unos diodos supresores de voltaje, o también unos elementos que llaman lámparas de neón, o tubos de descarga de gas, que lo que hacen es que cuando se aumenta mucho el voltaje, ellos se ponen en corto y mandan toda la corriente a tierra. Además hay unas resistencias también que sirven para limitar la corriente, y hay también una sección de diodos Zener que limitan luego más todavía los voltajes que llegan a los amplificadores, más una sección de circuitos RC que ayudan a cortar las frecuencias altas, o sea, los picos de sobrevoltaje que pueden ocurrir. Salimos de acá y llegamos a la sección de los buffers. Los buffers, aunque aquí esta imagen no está muy clara, los buffers son seguidores de voltaje y lo que ayudan es a evitar que se caiga ese voltaje que estamos capturando desde las derivaciones. ¿Por qué? Porque tiene una muy alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Entonces, la corriente que viene de las derivaciones no se disipa, sino que se mantiene ese voltaje, a partir también de la alimentación que se está poniendo sobre el amplificador. Entonces, esta es una manera de mantener ese voltaje que está llegando, que de otra manera, si toda esta parte de aquí fuera resistiva, se disiparía fácilmente el voltaje y caería. Entonces, pues esto ayuda a que no se caiga esa señal, porque esa señal es bastante pequeña. Esa señal, estamos hablando de una señal de milivoltios. Aquí todavía no ha pasado por las etapas de amplificación, entonces como es tan pequeña tenemos que conservarla lo mejor posible. Luego viene la red de Wilson y el selector de derivaciones. La red de Wilson es este circuito en que hay un triángulo y una estrella de resistencias. Esta red de Wilson lo que nos permite es hacer las mediciones, por ejemplo, nos ayuda a sacar un punto común, que ese punto común es desde donde se van a medir las derivaciones monopolares. Entonces, para las monopolares precordiales, el punto común va a ser, sí, precordiales, el punto común va a ser este central de aquí. Mientras que para las monopolares aumentadas, el punto común va a estar ubicado en las diferentes ramas que sean opuestas a la extremidad de referencia. Listo, entonces todos los electrodos van a ir conectados, sí, todos los electrodos relativamente van a ir conectados acá, menos las precordiales realmente. Lo que es RA, LA y LL van a ir conectados a este triángulo. Y con eso solamente ya podemos sacar las monopolares. Y tenemos además la referencia para poder medir las precordiales. Luego de esa red de Wilson, pues tendremos que sacar cada uno de estos puntos, tanto los puntos de referencia, RA, etcétera, como los puntos, digamos, de tierra, que son los puntos comunes, los llevaremos a unos multiplexores, y a partir de esos multiplexores, controlando esos multiplexores con distintas señales de control,
pues tendremos una selección de cuál es la derivación que queremos medir. Aquí solamente estamos mostrando las derivaciones bipolares y monopolares aumentadas, porque, o sea, estamos mostrando los electrodos que permiten leer las bipolares y las monopolares aumentadas. Necesitaríamos más canales de entrada, obviamente, si quisiéramos ya también señalar las monopolares precordiales. Además, pues entonces, esto está teniendo en cuenta que estemos realizando, digamos, se está seleccionando esto para hacer que cada una de las señales pase en un momento por el amplificador. ¿Okay? Estamos utilizando un solo amplificador. También podríamos utilizar un amplificador por cada uno de los canales y en ese caso no necesitaríamos hacer esta selección. Esta selección nos ayuda a intercalar la medición para poder utilizar menos componentes en la etapa de amplificación, y después todo esto se reconstruirá a través pues, del sampleo, a través del muestreo que permite reconstruir la imagen luego de que la pasemos a la etapa digital. Eh, pero, pero pues también podríamos hacerlo todo en paralelo y nos editaríamos esto y simplemente después seleccionaríamos qué derivaciones medir o qué derivaciones ver más que medir. Listo, el amplificador de instrumentación es un bioamplificador de potenciales. Este es el esquema básico de un amplificador de potenciales. Sabemos que en él podemos observar un punto desde donde se calcula el voltaje en modo común, ¿cierto? Esto es un IN128, un amplificador de instrumentación. Entonces sabemos que a partir de ese punto donde se toma el voltaje en modo común, tenemos una realimentación a través de un seguidor, buffer, hacia el blindaje de los latillos. Todos los latillos están blindados, y eso ayuda a eliminar ruidos de tipo por corrientes capacitivas que existen, que se generan pues a través, porque el cuerpo es un conductor y hay conductores alrededor del cuerpo en la red eléctrica. Eso genera que haya unos ruidos que son también ocasionados por la red eléctrica, ocasionados por los campos electromagnéticos generados en la red eléctrica que inducen corrientes en los cuerpos que son conductores, y ocasionados también por digamos que por de alguna manera corrientes que fluyen a través del dieléctrico que es el aire. Entonces, al conectar seguidor de voltaje a esta parte, estamos ayudando a disminuir eso poniéndolo como un punto de referencia, de manera que de alguna manera se cancela con esa señal que está llegando. Pero después de eso lo pasamos por un inversor y ese inversor se coloca a la extremidad de la pierna derecha. Y eso lo que ocasiona es que ahí sí se cancela, al restarse esa señal invertida que está llegando acá, se resta con el voltaje de modo común que se está generando en todas las derivaciones. El voltaje de modo común aparece en todas las derivaciones ocasionado por esas corrientes inducidas por los campos electromagnéticos alrededor del cuerpo. Entonces, al cancelar ese voltaje de modo común con este que está llegando de RL, mejoramos mucho la señal. Esto es más o menos una forma de ver exactamente lo mismo del anterior. Lo que pasa es que esto ya es un circuito sacado realmente de un equipo comercial, ¿listo? Y en él podemos ver, de todas maneras, pues por acá tenemos la red de Wilson, ¿cierto? Por acá tenemos estos buffers, eh, tenemos por aquí entonces la realimentación por la pierna derecha. Entonces es básicamente lo mismo, pero en la versión de circuito comercial. Aparte, bueno, ya vimos que hay una protección contra desfibrilación, vimos que hay un amplificador de instrumentación, pero luego de que pasamos por el amplificador de instrumentación, pues tenemos que pasar por unos filtros, que van a ser unos filtros. Generalmente lo primero es evitar filtrar las bajas frecuencias. Esas bajas frecuencias se pueden dar por movimientos de la línea de base, o por movimientos de la persona también. Aquí tenemos pues el diagrama interno de un amplificador de instrumentación, un INA128. Salimos de acá, llegamos entonces al aislamiento eléctrico. El aislamiento eléctrico entonces lo que hace es evitar el aislamiento. Aquí hay una parte importante, y es que si nos devolvemos acá y entramos aquí, vamos a ver, este circuito sirve para proteger al equipo de las altas tensiones. Aquí estamos protegiendo al equipo.
¿ok? Este aislamiento es para proteger al paciente. El paciente hay que protegerlo de las altas tensiones y altas corrientes que se puedan generar en el equipo. Corrientes de fuga que pueden generar daño sobre el paciente si no están correctamente aisladas. Entonces hay una etapa de aislamiento entre esta parte de aquí y esta parte de aquí. Listo, entonces esos circuitos de aislamiento generalmente están compuestos por amplificadores de aislamiento que pueden ser de tres tipos. Pueden ser capacitivos, pueden ser inductivos o pueden ser ópticos. ¿Listo? Y además eso implica que las fuentes que alimentan todo el circuito que va al paciente tienen que estar aisladas de las fuentes que alimentan el resto del circuito de electrocardiografía. Por acá también tenemos un selector que nos ayuda a seleccionar la ganancia. Este es el amplificador de aislamiento que siempre se puede reconocer pues, por esta barrera que lo marca. Y ya, básicamente eso es lo que hay allí. Luego pasamos entonces por un filtrado. Filtrado ya entonces estamos hablando de filtrar unas bandas. Específicamente por debajo de 0.05 tratamos de filtrar para evitar que aparezcan los ruidos por el movimiento del paciente que genera un desplazamiento en la línea de base, que es cuando vamos a ver que ese eje se mueve como que sube y baja como en montañas. Y los monitores no necesitan tanta resolución diagnóstica, digamos, entonces pueden cortar por encima a 40 Hz, mientras que los electrocardiógrafos ya de diagnóstico sí necesitan cortar más allá de 125 Hz, lo cual implica que van a pasar por el rango alrededor de 50 a 60 Hz, que dependiendo de dónde estemos, cuál sea la frecuencia de la línea, pues va a ser el rango más ruidoso porque es el ruido inducido por la red eléctrica. Entonces, cuando eso sucede, estos equipos tienen que estar muy bien, los equipos de diagnóstico, los electrocardiógrafos, digamos, propiamente dichos, no los equipos de monitoreo, tienen que estar muy bien protegidos contra ese ruido, porque si no va a alterarlos bastante. Entonces ellos tienen, además del ruido, tienen también un filtro, pueden utilizar un filtro que es un filtro notch para evitar los ruidos a 60 Hz y a 50 Hz, pero no se coloca siempre, solamente se coloca cuando vemos que está muy marcada la interferencia. Tenemos también un circuito de detección de desconexión del electrodo. Este circuito funciona básicamente poniendo bueno, hay muchas formas de que puede funcionar, pero una forma es, por ejemplo, poniendo un voltaje alto a las dos entradas. Si alguno de los electrodos se desconecta, entonces este voltaje va a aparecer en una de las entradas y eso va a hacer que, digamos, que supere un cierto umbral y se active un LED y una alarma. También, pues normalmente si los dos electrodos de medición están conectados, la corriente seguiría un camino entrando por uno y saliendo por el otro. Pero si alguno de los dos se desconecta, pues entonces va a pasar por aquí y esto va a tener también una detección que se va a marcar. Eh, bueno, el cálculo de la frecuencia cardíaca se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer digitalmente, o se puede hacer aquí como lo estamos viendo, es una forma de hacerlo análogamente. El derivador entonces nos marca pendientes de la señal, ¿cierto? Y cuando estamos en el QRS, pues la pendiente ahí es bastante alta, entonces esa pendiente bastante alta se compara con un umbral y ese umbral empieza a generar, al pasar al superar ese umbral, empiezan a generarse pulsos que van a ir siendo contados por un frecuencímetro y dependiendo del número de pulsos que cuente, comparado con el tiempo, entonces se va a poder calcular la frecuencia cardíaca. Luego tenemos por aquí el amplificador de ganancia variable. Entonces, por ejemplo, un amplificador de ganancia programable es un amplificador que por dentro ya tiene construidas una serie de resistencias de alta precisión que lo ayudan a generar distintos tipos de ganancia. Y además esta ganancia puede ser controlada de manera digital. Entonces hay unos bits que nos van a decir qué tipo de ganancia es la que vamos a seleccionar y se hace todo el cambio internamente, evitando esto que se vayan a utilizar más circuitos. Además porque cuando utilizamos integrados generamos menos ruido que cuando utilizamos elementos discretos. Entonces aquí se reduce el ruido y además estas resistencias son las resistencias internas de estos circuitos son de mayor precisión que las que podríamos utilizar si las compramos por aparte generalmente.
Luego entramos entonces a la unidad de control. Para llegar allá tenemos que pasar por un procesamiento digital. Ese procesamiento digital se podría hacer a través de un ADC y luego con un microcontrolador, o a través del ADC y luego con un DSP, que un DSP ayuda a agilizar muchas de los procesos del procesamiento digital de las señales. Eh, la señal que llega, digamos, cuando pasamos el SG del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, vamos a ver que el comportamiento es más o menos así. Después de 40 Hz se ha disminuido bastante la potencia relativa de todas las señales, pero pues aquí podemos detectar que hay varios puntos en los que están más presentes diferentes cosas. Por ejemplo, esto aquí es señal del SG, esto aquí es el complejo QRS, pero por ejemplo los artefactos por movimiento de la persona, miren que están alrededor de las bajas frecuencias, y los que están ocasionados por ruido muscular realmente están distribuidos alrededor de una cierta banda de frecuencias que pueden aparecer a 20 Hz, a 30 Hz, en toda esta parte de acá. Y por acá vemos más componentes del SG. Una cosa importante es que si nosotros quisiéramos, bueno, importante no, pero digamos que para los ingenieros biomédicos puede ser importante, si quisiéramos generar una señal de SG, hay que tener en cuenta que la señal no simplemente se acorta o se alarga cuando aumenta la frecuencia cardíaca, sino que realmente lo que hace es aumentar digamos, el número de complejos QRS que van apareciendo, pero realmente cuando uno hace la transformación al dominio de la frecuencia, este comportamiento se sigue manteniendo. No es como que todo se vaya a ir moviendo hacia frecuencias más altas por el hecho de que la frecuencia cardíaca está más alta. Realmente esto se mantiene. Solamente que van a aparecer más latidos, o sea, más complejos QRS, van a aparecer, y a veces cuando ya llegamos a unas frecuencias bastante altas, pues entonces se van a superponer las ondas P y P. Y ya finalmente ese es como, después de eso pues pasamos a registrarlo o a visualizarlo en pantalla. Eh, esta es la visión general de un electrocardiógrafo con todos sus componentes, pero pues también es cierto que podemos encontrar chips que ya contienen muchas de las partes del electrocardiógrafo y que permiten inclusive hacer mediciones de temperatura o de respiración, que pueden ser utilizados para estos circuitos. Y se utilizan mucho para circuitos pues que tienen que ver con Internet de las cosas, con sensores que podemos llevar puestos en el cuerpo todo el tiempo. Tenemos también plataformas de desarrollo y de prototipado rápido como Italino, como eHealth, como SparkFun. Y tenemos que muchos de los equipos de monitoreo, por ejemplo, eh, se utilizan placas que son OEM, que son fábricas que realizan la misma placa y se la venden a distintos fabricantes. Y los fabricantes pues le ponen la marca de ellos, pero realmente es una misma placa que ha sido fabricada genéricamente, y que nosotros también podríamos acceder a ella pues para hacer pruebas e investigación. Hay otras aplicaciones de electrocardiograma, como mencionábamos antes. Una es, por ejemplo, el electrocardiograma, no es que sea muy utilizado realmente, no es como para investigación. Tenemos el Holter DSG, que lo que hacen es medir la actividad eléctrica del corazón durante 24 horas o más, porque cuando uno le toma la electrocardiografía, puede ser como cuando uno le toma una foto y en ese momento está peinado y está bonito, pero después van y lo ven durante el resto del día y está todo despelucado y está con todo desordenado. Entonces básicamente es como esa la cuestión. Si uno le toma un electrocardiograma, ahí puede todo salir bien, pero luego si le hacen el seguimiento a lo largo de todo el día, se dan cuenta de que durante el día sí pasaron cosas raras. La prueba de estrés es más o menos lo mismo, pero pues implicando que las cosas raras pueden pasar con más frecuencia cuando estamos haciendo ejercicio. Entonces, lo que hacen es ponerlo a uno a hacer ejercicio sobre una banda o sobre una bicicleta, o si es un paciente que no puede moverse, pues entonces también lo hacen que se acelere el corazón por medio de fármacos, eh, dobutamina. Y entonces, de esa manera pueden vigilar cómo el corazón se comporta cuando está acelerado. Y eso, bueno, algunas lecturas aquí recomendadas, por ejemplo, el libro de Chan, que es una buena fuente de información, y algunas de las bibliografías de las fuentes bibliográficas que se utilizaron para esta presentación. Y eso fue todo entonces. Muchas gracias.